Hoy no di palmada porque creo que no procede con lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del caso de Sandra, la niña de Sevilla que se ha, digamos, vamos a decir, desvivido, porque la palabra no se puede decir mucho en YouTube, por una negligencia, y ya son muchas negligencias que se dan en los colegios, por acoso, ¿vale? Una niña de 14 años, con toda la vida por delante, según su familia, una niña buenísima, sin ningún problema, estudiosa, que sufrió durante mucho tiempo el acoso de otras tres niñas y ha acabado, no sé si arrojándose por la ventana o algo así. Y yo voy a decir algo que igual no han dicho muchos medios o no han dicho... Bueno, sí, creo que lo están diciendo, pero poco. Y es que la culpa de todo esto, aparte de los acosadores, por supuesto, es de los colegios, de los profesores, que miran a otro lado. O sea, eso lo he visto yo con mis propios ojos. Y no porque yo haya sufrido bullying, sino porque lo he visto. O sea, he visto cómo niños son acosados, ¿vale? Y los profesores callaban y no decían nada. ¿Vale? Sí, ¿dónde está el sindicato estudiante? ¿Dónde está esta gente protestando? En vez de por Palestina, en vez de iros a protestar por Palestina, iros a protestar por los protocolos que nos aplican en los colegios, en caso de acoso. Porque es que es una tras otra, una tras otra. O sea, cada vez que ocurre esto, es siempre por lo mismo. Porque el colegio ha mirado hacia otro lado. Siempre. O sea, me encantaría, ¿no? Que los sindicatos de estudiantes hicieran algo por esto, para que esto cambiara. Porque es brutal. Bueno, pues la familia de Sandra Peña va a denunciar al colegio por no aplicar el protocolo contra el acoso, que no se aplica nunca. No se aplica nunca. Mira, yo voy a decir en un momento en el que sí se aplicó. ¿Vale? Yo no he sufrido bullying, realmente. O sea, no he sufrido bullying, pero sí que es verdad que hubo un curso solo, creo que fue en segundo de la ESO o así, que me tocaron en clase dos hijos de puta. Dos hijos de puta, o tres, que intentaron hacerme la vida imposible. Eh, por suerte, yo no lo consentí mucho. Y rápidamente yo, o sea, sí, aguanté un tiempo. Tampoco os creáis que me afectó mucho porque yo tenía la capacidad de ignorar completamente. Pero sí que eran muy hijos de puta. Y era acoso, claramente, lo que hacían conmigo. Pero yo no tardé mucho en ir al director y contarle todo. O sea, muy poco. ¿Sabéis lo que hicieron el director? Pues ahí sí se aplicó. Ahí no existían protocolos todavía de acoso y ni de bullying. No existía nada de esto. Te estoy hablando de hace 25 años. ¿Sabes? Llamaron a los padres y, oye, mano de santo. No volvieron a abrir la boca. No volvieron a abrir la boca en clase. Esos tres tíos. Luego lo gracioso es que luego yo me cambié de colegio por otras cuestiones, no por eso. Me cambié a un colegio donde estaban mis amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, claro, yo siempre me he juntado con la chupipandi guay. O sea, eran mis amigos de siempre, ¿sabes? De toda la vida, de cuando era pequeño. Lo que pasa es que yo me fui a otro colegio y ellos se fueron a otro. Y entonces luego volví al colegio donde estaban ellos. Entonces yo ya estaba en la pandilla de los guays del colegio. Entonces llegaron, da la casualidad que dos de los tres, de estos tres tíos, llegaron a mi colegio donde estaba yo. Imaginaos la cara de esos dos que no conocían a nadie y llegaron y me encontraron a mí, que yo me estaba juntando pues, con toda la chupipandi guay. Pues claro, calladitos, calladitos. Me acuerdo que uno de ellos me dijo, oye Isaac, vamos a olvidarnos de lo que ha pasado en el colegio, que yo me quiero llevar con la gente. Digo, aquí tienes, hijo de puta, aquí tienes. Pero bueno, que no es algo que a mí me traumatizara ni nada por el estilo. Vamos a seguir hablando de esto, pero os digo, y era un colegio católico, ¿eh? Era un colegio católico en el que yo estaba, en un concertado, un colegio católico. Y se aplicó un protocolo laboral, o sea, perdón, un protocolo de acoso contra el bullying que no existía. No existía todavía.
Simplemente, pues no sé si fue suerte, fue a lo mejor los valores de ese colegio, valores cristianos, y no pueden tolerar bajo ningún concepto que ocurran esas cosas. Digo yo, que sería por eso. En fin, vamos a ver. Nadie, nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Es verdad que el centro directivo no tiene nada que ver, ¿no? Con el que estábamos nosotros, pero sí que es verdad que nadie. ¿Y qué medidas se han tomado entonces desde el centro? Porque se decía que no se había activado el protocolo, pero sí se habían tomado algunas medidas. ¿Qué medidas? Bueno, la única medida que hay, lo comentaba antes, es que pero no, más que medida, fue una petición que realizó mi hermana al centro, que fue de que cuando iniciara el curso que no coincidieran en la misma aula. Es lo que han hecho, que no coincidan en la misma aula. Y dio igual porque seguían repitiéndose ese acoso. Claro, bueno, no coinciden en el aula, pero Claro. está el patio, está el pasillo, está en clase que aún comparten. No, el patio, los pasillos, las redes sociales, sobre todo, porque es que antes el bullying se quedaba en los colegios. Ahora con las redes sociales no se queda en los colegios. El niño, cuando sufría bullying, tenía no sé cómo llamarlo, la tranquilidad, por lo menos, de disfrutar de ese espacio sin acoso cuando llegaba a su casa. Decía, vale, son estas 6 horas que tiene el colegio, pero llego a mi casa y se acaba. Hasta el día siguiente, que empieza la tortura. Ahora ya no. Ahora ya con las redes sociales se acaba en el colegio y sigue por las redes sociales. Pero a mí lo que me sorprende, lo que yo no entiendo, tío, es que esta niña lo había denunciado. Esta niña la había denunciado a sus padres, tío. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No voy a culpar a los padres para nada, que no suene mal esto. Pero que esos padres no se presentaran en el colegio y decir, tío, o ponéis solución o traigo aquí a la Guardia Civil y a la policía y os cierran el colegio. Yo eso es lo que hubiera hecho si fuera mi hija. Que repito, no, tampoco sé las circunstancias de todo esto. Pero no entiendo cómo una niña que estaba denunciando un caso de acoso se ha podido conformar, en este caso, la gente que denunció, con que las cambiaran de clase. Te lo juro que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, ya te digo, o sea, yo es lo que hubiera hecho, sinceramente. O sea, decir, tío, o esto se acaba, o expulsáis a esas 3. Y encima en la era de los móviles, tío, que podría haber... Tío, grábalo todo, lo que te han hecho, vamos a la policía, lo denunciamos, y ya está. O te presenta en casa de los padres, le dice, tu hija es una hija de puta. Y como no deje de acosar a mi hija, te voy a denunciar a ti también. Y va a venir la policía aquí. Ya está. No hay que depender todo. No hay que depender del colegio siempre. No hay que depender del colegio siempre, porque el colegio no va a hacer nada. Porque los profesores es que miran para otro lado, pero es que también hay una cuestión por la que los profesores miran a otro lado. Es verdad que los profesores tienen mucha culpa, pero también una de las razones por las que los profesores miran a otro lado es porque han perdido autoridad. No tienen ningún tipo de autoridad en las aulas. O sea, los críos hacen lo que les da de los cojones. Entonces, un profesor, si se atreve a mandar callar o a expulsar de clase a un acosador, a un niño acosador, o sea, al día siguiente se presenta el padre a pedirle explicaciones al profesor. Y eso también pasa. Entonces aquí los primeros culpables, o sea, son el colegio por no aplicar el protocolo, el Estado por quitarle la autoridad al profesor y los padres del niño que acosa por defender a su hijo, aunque sea un hijo de puta, que no debería pisar un colegio en su puta vida. ¿Vale? Pues claro, luego los profesores temen, esto es como lo de la violencia de género, que el profesor teme que le denuncie, que no puede darle una voz más alta que otra, porque el niño enseguida va a los padres y el profesor me tiene manía, que el profesor me suspende, que el profesor me ha echado de clase, y va al padre, ¿qué le has hecho a mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Pues tu hijo es un gilipollas, es un hijo de puta. Ya está, aunque tenga 12 años, aunque tenga 13, me da igual. Si es que yo soy de los que piensan que deberían rebajar la ley del menor, para que pudieran ir con 14 años, ya pudieran ir a la cárcel. Y con 12 o 13 años pudieran ir a un reformatorio. Y con 11 y con 10. Pero no que cuando salgan con 18 salgan a la calle. No, cuando cumples 18 te vas a la cárcel. O sea, si tú cometes un crimen con 11 años,
te vas hasta los 18 a un reformatorio y con 18 a la cárcel. El tiempo que haga falta. Y la gente y los niños que acosan, evidentemente es porque tienen unos padres que le han inculcado esa educación. O sea, un niño que está bien educado y que ve unos valores en su casa, no acosa. Un niño que tiene una educación correcta, que tiene una familia, pues eso, más o menos normativa y no desestructurada, no acosa. Acosa porque es lo que ven en casa. Entonces, claro, yo no quiero imaginar lo que tienen que sentir esta familia. Hacen falta más psicólogos en los centros. Yo cuando iba al colegio, al instituto, no tenía nada de eso, tío. O sea, no tenía nada de eso. Y es verdad que yo veía casos de bullying, tío. Y yo era de los que ayudaba a esos niños y tal. Porque claro, yo en esa época no entendía muy bien lo que era un protocolo antiacoso, lo que era el bullying. Claro, yo sabía que me había pasado eso a mí en ese momento de mi vida, que fue una porción de meses de un curso, pero claro, tío, ahí no existían redes sociales, yo no veía telediario, yo no sabía que eso era algo extendido, el bullying, ¿sabes? Entonces, bueno, pero por lo visto sí, es algo que está extendido y que se consiente en los colegios. Y esto ha salido porque el colegio es concertado. Y ahora seguramente estarán echando la culpa de que el colegio no aplica el protocolo porque era un colegio concertado, que si hubiera sido público, pero si en los públicos es peor. En los colegios públicos es muchísimo peor el bullying y el acoso escolar. Que ya lo digo, que yo, cuando me pasó lo que me pasó, se actuó rapidísimo. Y era un colegio concertado, católico. Y no había protocolos. ¿Sabes? ¿Pero por qué se actuó tan rápido? Pues a lo mejor porque allí, donde yo estaba, sí, los profesores sí tenían autoridad. Tenían autoridad para expulsar a la gente de clase, tenían autoridad para... Aunque no recuerdo tampoco que los profesores hicieran mucho, cuando a mí me pasaba lo que me pasaba. No recuerdo. Fue el director. Fue el director del colegio el que actuó. Pero los profesores no recuerdo yo tampoco que hicieran mucho... Que además lo veían con su propio ojo y tampoco hacían mucho, Pero bueno, al final el responsable último de todo esto es el director del centro. Así que... Sí, que en el público sí es peor todavía. Ya os lo digo yo. Pero en fin. Bueno, pues yo simplemente quería denunciar esto porque me parece que es un tema que creo que debería haber más inspecciones en los centros, tanto públicos como privados, para vigilar que se aplique todo esto y que debería haber actuaciones inmediatas cuando unos padres denuncian que un colegio no está aplicando el protocolo de acoso laboral. Porque si el protocolo de acoso laboral, perdón, del bullying, de acoso escolar, porque si el protocolo es cambiar a la niña de clase, ¿qué mierda de protocolo es ese? ¿Qué mierda de protocolo es ese, tío? Pero si luego el acoso sigue en las redes sociales. O sea, por eso digo que la solución es reformar la ley del menor. Y que un niño de 12 años pueda ser imputable. O de 13, o de 14. Y que esas niñas, esas 3 hijas del demonio, que han provocado que esta chica haga lo que ha hecho, que puedan pasarse 20 años en un reformatorio y luego en la cárcel. Ya está. El acoso, pues se aplica igual que a un adulto. Tú estás acosando a una persona, eso es un delito. Imputada. Tienes 13 años, me suda el coño que tengas 13 años. Imputada. Por acoso, ciberacoso y por haber provocado. Esto al final es un homicidio, es un asesinato.
Para mí esto es un asesinato. ¿Has cometido un asesinato? Al reformatorio hasta que cumples 18 y luego 15 años a la cárcel o 20. Punto. Verás que pronto se acaba el acoso. Si los niños supieran las consecuencias que tiene el hacer lo que hacen, os aseguro que no lo hacían. Porque con 14 años tú ya sabes lo que haces, ¿eh? Que con 14 años están ya dándole. Y si con 14 años sabes darle, sabes perfectamente a las consecuencias a las que te enfrentas si haces determinadas cosas. Si se diera una charla al principio de cada curso escolar diciendo las consecuencias del acoso escolar, toda persona, todo niño, joven, adolescente que provoque una situación de acoso será denunciado a la policía y puede ser imputable con posterior pena de cárcel. Os aseguro que se acababa el acoso. Pero claro, como saben que no le va a pasar nada, porque son inimputables, es que eso lo saben, ¿eh? Igual que saben también que un profesor no puede gritarles, que un profesor no puede expulsarles del colegio, todo eso lo saben. Si es que no son tontos. Ellos saben perfectamente cuáles son sus derechos. Y saben que si un profesor le da una hostia, que yo estoy totalmente, lo siento mucho, pero la letra con sangre entra. Yo recuerdo cuando yo tenía... ¿Qué edad tendría yo? Iba a primaria. Yo tenía una profesora que luego me la encontrado muchas veces y la tengo mucho cariño, la verdad. Pero esa profesora me acuerdo que tenía un anillo aquí, enorme, y nos ponía en fila a todos y se liaba a dar los capones en la cabeza, tío. Pero claro, a esa mujer la temíamos. A esa mujer no nos atrevíamos a abrir la boca en su clase. Porque al que abría la boca, ya le miraba el dedo con el anillo y ya venía, ¡pum!, el capón. Pero es que me acuerdo, es que tengo esa imagen grabada, tío. En el patio, pues los que estábamos liándola a lo mejor, por lo que sea, nos ponía en fila sentados en un bordillo y empezaba, ¡pum, pum, pum, pum!, el capón en la cabeza a cada uno. Y dolía, ¿eh? Hostia que sí dolía. Buah. Cómo dolía el puto capón. Sí, sí. Y nos han expulsado de clase. Yo he visto a niños que expulsaban de clase, profesores que gritaban al alumno, que los castigaban, que los ponían, yo qué sé, sin recreo a escribir en la pizarra. Yo no sé si se sigue haciendo eso. Lo de dejarte sin recreo a escribir en la pizarra una frase 25.000 veces. Que eso aparece en Los Simpsons, pero eso se hacía, por lo menos aquí en España. O en mis colegios yo lo he visto. Y a mí me ha tocado alguna vez, de quedarme en clase escribiendo en la pizarra. No, evidentemente eso ya no se hace, eso ya es maltrato, ya no se hace, pero en mi época se hacía, ¿eh? Totalmente. Y me acuerdo también que lo que se hacía mucho era no me acuerdo cómo le llamábamos, pero cuando el profesor salía de clase, ¿sabes? Que tenía que salir lo que sea, y nos dejaba solos en clase, mandaba a un alumno a vigilar la clase y lo ponía enfrente de todo el mundo a vigilar la clase y a apuntar al que hablaba. ¿Os acordáis de eso? Eso no sé si se hacía en vuestra clase. El que apuntaba al que hablaba. ¿Sabes? Lo ponía enfrente, tú. Te pone enfrente, se hace todavía. Bueno, pues apuntaba al que hablaba y el que estaba apuntado se quedaba sin recreo. ¿Vale? Y no era un chivato, ¿eh? O sea, ahora seguramente sería considerado un chivato y le harían bullying al que se dedicaba a apuntar. Antes, en mi época, era como un orgullo que el profesor te eligiera para apuntar al que hablaba. Era como el jefe, el jefazo. En plan, le ponían ahí, tú eres el jefe de la clase ahora. Ahora no, ahora sería motivo de bullying el que apunta en clase. Pero respetábamos al que apuntaba. Porque era como el capo de la clase. Era el delegado, no siempre era el delegado, tío. Yo creo que en mi clase por lo menos lo elegía. Yo una vez fui subdelegado de clase. Una vez fui subdelegado. No me acuerdo en qué curso, pero fui subdelegado. Me acuerdo un montón de ese momento, porque, claro, ahí votábamos nosotros, los alumnos. Creo que fue el segundo de la ESO. Ahí votábamos los alumnos, ¿no? Quién votaba.
y votaba a mano alzada. Entonces yo me acuerdo, Isaac, 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 y no gané por muy poco, tío. No gané por muy poco. Qué rabia me dio. Sí, su delegado es como ser moderador en Twitch. Claro, claro, a mano alzada. No me acuerdo si era mano alzada o cómo era, pero yo me acuerdo que a mí me votó un montón de gente. Sí. O con papeleta, no me acuerdo. Creo que sí fue con papeleta. Yo creo que lo recuerdo con mano alzada, no sé. Yo recuerdo que iba pasando lista, el profesor decía, ¿tú a quién vota? A este, ¿a quién vota? A este, a este, a este. Pero bueno, no me acuerdo tampoco de las funciones que tuve yo en mi colegio, de su delegado. O sea, tampoco recuerdo por qué me votaron. Pero bueno. En fin, bueno, que nada, volviendo a esto, que yo todo mi apoyo y ánimo a esta familia y que ojalá cambien las cosas, porque, en fin, me cago en toda la puta gentuza que ha provocado esto.